Velum Chisum, el velo rasgado. El lugar para conocer, vivir y defender la verdad. De la apologética a la vida cotidiana, profundizamos en la fe que rasgó el velo. Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a poner en evidencia las verdades fundamentales que dan forma y sentido a nuestra comprensión del mundo, de Dios y del hombre. Nos acercamos ya al final de esta primera temporada, en la que hemos recorrido un camino que va desde la comprensión de la existencia de Dios hasta el descubrimiento de la plenitud de la fe que se vive en la Iglesia. En este penúltimo episodio reflexionaremos sobre una pregunta, y es ¿por qué es que somos católicos? Ya que no basta solo con creer en Dios ni confesar a Cristo. Es necesario permanecer en la Iglesia que Él fundó, la que custodia y transmite íntegra su verdad a lo largo de los siglos. Muchas gracias por estar aquí. Hola. Bienvenido, Padre. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente, Diego. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias, Luisa, y gracias, Padre. Y Padre, bueno, primero que nada me gustaría pedirle, por favor, que comencemos con una oración. Claro que sí, pedirle siempre a Dios que nos ilumine a nosotros y también a la gente que nos escucha, para que abren también sus intelectos y sobre todo sus corazones a todas estas verdades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos de hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, ya habiéndole pedido a Dios que nos ilumine, ahora sí. Bueno, Padre, pues entramos directamente en materia y la pregunta que hizo Luisa es justamente la que queremos dilucidar. Entonces se la repito para tratar de comprenderla. Padre, ¿por qué somos católicos? Bien, pues antes que nada, en este episodio, este penúltimo episodio, vamos a ver esta respuesta a esta pregunta tan importante, ¿por qué somos católicos? Obviamente que no se podía llegar a esta respuesta si no teníamos como base todo lo que hemos visto en los episodios anteriores. Por lo tanto, los invitamos a todos los que nos escuchan a que si no han escuchado los episodios anteriores, los escuchen, porque si no sería como empezar una película cuando ya va a terminar y nos saltamos todas las razones importantes previas a todo esto. Miren, somos y permaneceremos, con la gracia de Dios, católicos, porque el catolicismo se impone a nuestra razón. Ese es el principio con el que vamos a partir este episodio. Vimos al principio, te acordarás, Diego, en ese episodio, si estabas, cómo no nada más es por la cuestión de la fe y por la razón, sino que se puede llegar al conocimiento de muchas verdades exclusivamente por la pura razón, ¿no? A donde llega la razón, a partir de ahí empieza la fe. Ujú. Entonces, a nuestra razón se impone todo esto. Y la respuesta a esta pregunta la vamos a dar, ahora sí vamos a hacer al revés. Vamos a dar la respuesta directamente, Ujú. ¿no? Y después la vamos a ir explicando. Pero ahora en este episodio vamos a dar una respuesta. ¿Por qué somos católicos? Es la gran pregunta, ¿no? Porque una persona, quien sea, es católica. ¿Por qué somos nosotros católicos? Primero, somos católicos porque todo hombre razonable debe creer en Dios. Ese fue nuestro primer episodio. Si no se creyera en que Dios existe, pues no seríamos católicos para nada. Ni razonables. Ni seríamos razonables, por supuesto, ¿no? Ahora, ahora les digo, los voy a comentar y después vamos a hacer un pequeño resumen, si ustedes, si les parece bien, de cada uno de ellos. Ahorita solamente las comentamos. Todo hombre razonable debe creer en Dios. Ahora, si uno cree en Dios, todo hombre que cree en Dios, pues debe creer en que Tiene un alma. existe un alma inmortal. Ujú. Todo hombre debe creer que tiene un alma y que esa alma es inmortal. Y además está destinada a glorificar a Dios. Que esa alma justamente está destinada para glorificar a Dios. Si no se creyera en la primera verdad que Dios existe, ¿para qué hubiera creado Dios almas inmortales que su misión es glorificar a Dios en el cielo? No tendría ningún sentido. Entonces, ya vamos dos. Porque Dios existe, existen las almas pensantes, volitivas, inmortales.
Ahora, verdad número 3. Todo hombre que cree en Dios y en la inmortalidad del alma debe practicar una religión exigida e impuesta por Dios, ¿no? También lo vimos en su momento, pero también es otra verdad muy grande. Si existe un alma inmortal, ¿qué va a estar haciendo en este mundo, papando moscas toda la vida? No, por supuesto que hay un fin, por supuesto que hay un camino para llegar a Dios y ese camino es la religión. Que sería como el manual, ¿no? A seguir con sus dogmas, con su moral, con sus ritos, el cómo acercar el alma hacia Dios. Claro, todo lo envuelve, la religión entonces es aquello que nos liga con Dios y por supuesto que hay un camino, hay leyes, hay un cómo, hay ayudas, hay un montón de cosas. Bien, en la cuarta afirmación para poder llegar a la respuesta, uno dice, la religión impuesta por Dios es la religión cristiana. Entonces, esto también es una cuestión razonable porque todo hombre que cree en Dios debe ser cristiano. Esto a lo mejor ya no es tan evidente como las 3 primeras. No sé si, porque miren, las primeras son muy fáciles. Porque existe un Dios, existe un alma inmortal que Dios creó para que volviera a Él. Porque existe un alma inmortal, pues tiene que tener un camino para llegar a Él, una forma, un modo. Eso es la religión. Sí. Ahora, el por qué esa religión es cristiana, ¿no? Que es la cuarta verdad. ¿Por qué la religión impuesta por Dios es la religión cristiana? Eso fue lo que vimos el episodio pasado. Por eso, a todos los que nos escuchan, escúchense el episodio 4 para poder entender esta gran verdad, porque demostramos el episodio pasado las revelaciones. La revelación, la primitiva, la mosaica y después la cristiana. La cristiana. Y demostramos en el episodio pasado que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que por los milagros y por las profecías se prueba justamente que la religión verdadera fundada por Dios es la religión cristiana. Creo que aquí vale la pena poquito retomar cuál es la diferencia entre una profecía y un milagro, ¿no? Sí, claro. Vamos ahorita, si les parece bien, ahorita nada más lo estamos mencionando, ahorita volvemos a todas ellas para hacer un pequeño resumen de todo esto. Parecería pues que aquellas personas que no escucharon quizá a profundidad de los episodios 1 a 4, con este episodio se va a entender todo, porque es como un resumen de todo, ¿no? Bueno, y ahí llegamos a esta quinta gran verdad, que es que la religión cristiana no se halla más que en la Iglesia Católica. Yo creo que mejor dicho, ¿no? La religión cristiana es la Iglesia Católica. Padre, y a propósito, justo les comentaba yo antes de empezar el programa que existe un equívoco en el cual la gente muchas veces cree que ser cristiano es prácticamente igual independientemente de a qué, entre comillas, iglesia pertenezca, ¿no? Entiéndase secta protestante, porque las cosas hay que decirlas por su nombre. Entonces, creo que aquí también, y ya se ha tocado en diferentes capítulos, sería bueno recalcar pues que no todas las religiones no todas estas sectas nos religan con Dios de manera adecuada y que efectivamente hay que ser católicos, ¿no? No nada más decir que creemos en Cristo y tal. Sí, muy bien, qué bueno que hace la aclaración, Diego. Es importante siempre recordarlo, ¿no? Que cuando hablamos aquí de ser cristiano, no nos referimos a los actuales cristianos protestantes, sino nos referimos a, como se manejó en la iglesia de siempre, una equiparación entre ser cristiano significa ser católico, ¿no? Y aquí esta verdad, pues justamente recuerda eso, que la religión cristiana, es decir, la que viene de Cristo, la verdadera iglesia, actualmente se encuentra, la Iglesia Católica, ¿no? Padre, y podríamos concluir también que, en consecuencia, ser protestante no es ser cristiano. Claro, justamente porque, mira, esta afirmación muy importante que se dice, luego, todo cristiano debe ser católico. Esa afirmación es muy importante, ¿no? Y contundente. Y contundente. Todo cristiano debe ser católico. Parecería un poco raro decirlo, ¿no? Pero no se podría afirmar todo cristiano debe ser cristiano, entendido como hoy en día, porque hoy en día los cristianos no son católicos, ¿no? La secta protestante. Entonces, no. Todo aquel que viene de Cristo, todo aquel que siga la religión fundada por Cristo, hoy en día debe ser católico. Y eso es a lo que vamos, ¿no? Y la gran conclusión a la que tenemos que probar a lo largo de este episodio, de este programa, por consiguiente, todo hombre razonable debe ser católico.
¿sí? Este camino, chicos, que seguimos a la respuesta de por qué somos católicos, tiene justamente, pues, sus pasos, estos 5 pasos para llegar a la respuesta. Cada paso es importante y uno no se lo puede saltar y un paso lleva al otro. Entonces, ahora sí, ya habiendo estipulado cuál es el paso, cuáles los pasos, perdón, y cuál sería la conclusión de este programa, ahora sí podemos ir viendo uno por uno, como un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Muy bien. Bien, pues padre y Luisa, me gustaría entonces que empezáramos por siguiendo el orden que planteamos en un inicio, ¿no? El primer punto que se tocó es todo hombre razonable debe de creer en Dios, que es creador del mundo. ¿Por qué decimos esto, padre? Sí, qué bueno plantearlo así, Diego, de esta manera, porque como decía hace un momento, esto le va a servir a toda la gente como un resumen de los anteriores, ¿no? Para que la gente que nos escucha también sepa bien las cosas, no vamos a volver a repetir el episodio, simplemente ahora comentar algo general para que tengan un mejor contexto y poder llegar a la conclusión final de por qué somos católicos. Entonces, en esta primera pregunta de que hay un ser creador, ¿no? Vimos diferentes pruebas en el episodio. Por ejemplo, una de ellas fue la necesidad de un primer motor, una de las pruebas que marca San Agustín, ¿no? Pero pienso yo que una de las pruebas más contundentes a que toda la gente se tendría que referir es la del origen de la vida. Por ejemplo, esa prueba es muy típica porque los darwinistas dicen, están estas dos teorías de la generación espontánea, ¿no? Y de la transformación de las especies. Entonces recuerden que habíamos visto algo ya del darwinismo, donde esto de la generación espontánea, ellos comentan que la vida viene de la vida, como si la vida tuviera como si fuera una persona, como si pudiera la misma vida dar vida. Sí, de la nada. Y eso es un error. Entonces recuerden que de todo esto vimos que no, que tiene que existir un ser vivo del cual venga toda la vida y un ser necesario que no pueda ser o no ser, del cual vengan todas las perfecciones. Contingente. Entonces, un ser no contingente, sino un ser necesario, sería lo importante. Entonces vean cómo en todos estos principios recordados de Santo Tomás de Aquino, también vimos la cuestión de la ley moral, ¿no? La existencia de la ley moral. Quiere decir que tiene que haber un legislador, así como hay un relojero que hizo los relojes, tiene que haber un legislador que hubiera hecho las leyes, y ahí es donde los 10 mandamientos y todas las leyes morales, naturales y también puestas después por la Iglesia, tienen como principio y como base pues a un legislador. Y esa es otra forma de probar también la existencia de Dios a través de las leyes morales, a través de la conciencia, que el hombre sabe la conciencia de lo que está bien y lo que está mal. También recuerden, chicos, que vimos el testimonio del género humano, ¿no? Como a lo largo del tiempo, el hecho de que los hombres a lo largo de los siglos hayan creído en la existencia constante de un ser supremo, y que esto no solamente sean católicos, sino también paganos, también denota pues la existencia de Dios, la necesidad de un ser eterno. Entonces, eso es un poco el resumen del primer episodio, porque creemos en Dios. No sé si tengan alguna cuestión, chicos, alguna pregunta de esto. No, seguro que... Clarísimo, padre. Pasamos entonces al segundo punto. Luisa, ¿quieres introducirlo? Sí, padre. Entonces, una vez que ya entendemos y que el hombre ya cree en Dios, pues está obligado a creer en que tenemos un alma inmortal, ¿no? Que esta alma pues tiene ciertas características y tiene una finalidad. Sí, exacto. Bien, lo vamos a hacer mucho más coloquial que otras veces porque, a ver, todos estos son temas ya vistos, ¿no? O sea, cuando uno, si ustedes escuchan el episodio número 2 que grabamos, pues ya todo esto se ve con detalle. Entonces ahora solamente es darle una pasada general a todo esto. Lo importante en este punto, en esta verdad, pues es justamente en demostrar que el alma es un principio de vida. Demostramos que las plantas tienen alma, que los animales tienen alma, que las personas, los seres humanos tenemos alma y que son diferentes almas dependiendo de las acciones, las obras que pueda operar cada uno de sus seres vivos. Ahí es donde llegamos, pues que el ser humano tiene un alma que es inteligente y un alma que tiene voluntad y un alma libre, etcétera, etcétera, y por consiguiente al tener principios espirituales es un alma incorruptible, es un alma que después de la vida no termina, porque el alma, pues todas estas cosas no se pierden porque Dios tendría que aniquilar el alma,
Y por lo tanto tenemos un alma, lo que se llama un alma espiritual. Y por lo tanto es un alma inmortal. Ese sería un poco el principio más importante del hombre, ¿no? Padre, ¿y por qué se dice que el alma del hombre es libre? Bueno, se dice que el alma es libre porque es todo este principio que tenemos nosotros de que el hombre puede escoger. Un alma libre significa esa posibilidad de escoger entre diferentes cosas, pues una buena, Ujú. ¿no? Dicen algunos por ahí, entre varias cosas la mejor. Yo diría, no necesariamente la mejor. Qué sé yo, si escojo un helado de chocolate o uno de vainilla, pues no necesariamente uno es mejor que el otro. En ese momento uno tiene más ganas de algo, pero yo diría, la libertad siempre se mueve en el terreno del bien. Si yo escojo algo malo, ya no es libertad. Ahí estamos hablando de un abuso de la libertad, que es libertinaje, ya no sería libertad, ¿no? Pero un alma libre es eso, Diego, sería una persona, un alma que nos da la potencia, la capacidad de poder escoger entre varias cosas buenas, alguna de ellas, ¿eh? Padre, y hablando de protestantismo, específicamente en la visión calvinista, en donde se cree en la predestinación, ¿se podría decir que las almas, según su propia interpretación errónea o herética, serían libres? Bueno, recuerden, chicos, que la predestinación está condenada por la iglesia. Predestinación significa que hagas lo que hagas, tu destino está fijado. Si tú naciste para irte al infierno, hagas lo que hagas, te condenas. Si tú naciste para salvarte, ir al cielo, hagas lo que hagas, estás en el cielo, no importa cuántos pecados cometas. Una pregunta, digo, tomando este tema que sacó Diego. Entonces, si el protestante, no sé, dice ya estás salvo, ¿no? Hagas lo que hagas porque Jesucristo ya murió en la cruz por ti. ¿Qué significa eso? O sea, si la redención no es que que te curó por completo de los pecados, ¿cuál es o sea, cuál es lo correcto que debemos de creer como católicos? Sí. Bueno, eso significa una negación de la libertad. Es justamente el tema que estamos hablando. El alma es libre. Ujú. Ahora, si la predestinación fuese así tal cual, estaríamos negando la libertad del alma. Dios no nos hubiera creado libres, porque hagas lo que hagas, de todas maneras o te condenas o te salvas. El punto es, el alma humana es libre. Por lo tanto, eso quiere decir que libremente, voluntariamente, uno puede escoger si uno se salva o uno se condena. Si no, pues no habría libre albedrío. ¿Qué es lo que sucede? ¿En dónde se confunden ellos? ¿Cuál es el error de ellos? Dicho sea de paso, chicos, pues tenemos muchas cosas, ¿no? Pero ellos se confunden en que finalmente Dios ya sabe si un alma se va a salvar o no, porque Él no es que lo sepa a la manera humana, porque recuerden que Dios vive en un presente y Él en su presente de Él está viendo nuestro futuro como un presente. Entonces, Él en su presente ya está viendo dónde Diego, dónde Luisa, dónde Padre Héctor, estamos en este momento en la eternidad. Él ya sabe, dicho de una manera humana, dónde estamos. Ya sabe qué hicimos de nuestra libertad. Ya sabe qué escogimos. Pero no por el hecho de que Él lo sepa, quiere decir que Él lo determina. No niega nunca a Dios, porque si no, no lo hubiera creado así un alma libre, jamás niega Él nuestra libertad. Yo he escuchado, padre, a personas que dicen, yo ya estoy salvo porque Jesucristo murió en la cruz por mí. Y preguntaba más hacia ese lado. ¿Qué sería entonces, o cómo es que toman ellos esta redención de Jesucristo, que ya con su sangre ya nos purificó a todos y todos ya no tenemos que hacer nada, ¿no? Sí, eso lo dicen muchos protestantes, ¿no? Está por un lado la parte de la libertad, es verdad que dice, yo ya me salvé, haga lo que haga porque Cristo me redimió, ¿no? Por un lado, el error está en que están negando la libertad. Por otro lado, también el error está en que Cristo no murió por todas las personas en definitiva. Y ahí hay una distinción muy importante que hacer. Okay. Él muere por todos. Eso es cierto, ¿no? Él no discrimina a nadie en el sentido de que Él muere por todos. Pero finalmente, no todas las personas se aprovechan de su sangre, de su redención. En ese sentido, solamente algunos, al final de los tiempos en el cielo, solamente algunos van a haber usado, ¿no? Van a haber disfrutado de esa gracia de la redención, porque eso también es una cuestión que libremente se escoge. Entonces, cuando una persona dice, yo ya estoy salvado, pues es un error, porque niegan por un lado la libertad
y niega, por un lado, el hecho de que la sangre de Cristo solamente se aplica a aquellos que realmente quieren aprovecharse de ella, no para todo el mundo. En cuanto a su fin, Padre, es decir, ¿cuál es el fin de esta alma? Bueno, el fin del alma, eso es algo que veíamos también en el episodio 2, pero sí, el fin del alma es darle gloria a Dios, ¿no? El fin del alma es darle gloria a Dios. Entonces, si ese es el fin del alma, porque para eso Dios crea a las almas, en esa glorificación de Dios, el alma va a encontrar su felicidad. Pero retrocedo un poquito, porque para poderle dar gloria a Dios, pues el alma tiene que seguir su voluntad. Esa es la mejor manera de darle gloria a Dios, seguir la voluntad de Dios. Y para poder seguir lo que Él quiere, uno tiene que aceptarlo libremente. Esa importancia del tema que estamos hablando desde hace unos momentos, de que la libertad del hombre tiene que seguirse, tiene que ser respetada. Y esa redención de la que hablamos hace unos momentos con Luisa, es una cuestión de que uno libremente tiene que aceptar. Para que la redención de Cristo aplique en el alma, uno tiene que aceptarla libremente. Aceptándola libremente, pues me redimo de mis pecados, en el día a día voy cumpliendo la voluntad de Dios en todo lo que me pasa, todo, bueno, malo, alegre, triste, salud, no salud, en todas las cosas, aceptar la voluntad de Dios, y así es como una persona finalmente termina cumpliendo su fin en este mundo y en el otro, sobre todo, en plenitud, glorificando a Dios. Podría decirse entonces que se es más libre, digo, parece contradictorio, ¿no? Pero se es más libre cuando uno se somete voluntariamente a la voluntad de Dios, ¿no? Esa sería una manera de expresarlo. Sí, no es una manera muy buena de expresarlo, porque la definición de libertad, pues es escoger entre varias cosas buenas. Y si uno, de entre esas cosas buenas, uno escoge la mejor, esa es la libertad en perfección. Y Dios, más que nosotros porque tenemos un cuerpo, y está sometido a las pasiones, a veces no nos damos cuenta bien de cuál es nuestro bien supremo, mayor, pero Dios sí lo sabe. Por lo tanto, cuando seguimos la voluntad de Dios, siempre estamos escogiendo lo mejor, y por lo tanto esa es nuestra felicidad. ¿Vale? Muy bien, Padre, perfecto. Entonces, si ya sabemos que tenemos un alma y que está destinada a glorificar a Dios, y sabemos que es inmortal, entonces tenemos que encontrar de alguna forma cómo relacionar esta alma con Dios, ¿no? Sería la religión. Claro, ahí entramos entonces a la tercera verdad, ¿no? Entonces, la religión es aquello que nos une con Dios, que nos liga con Dios, que nos da acceso a Dios. La religión es un medio, no es un fin. El fin es Dios. Ujú. Entonces, de un lado está el alma y de otro lado está Dios. Y la religión es ese puente que nos une con Dios. Y ese puente, como decíamos hace ratito, y ya no lo vamos a volver a repetir todo el episodio, pero ese puente es lo que nos da las reglas, nos da el cómo, nos da la manera más eficaz de poder unir al alma con Dios, y la religión es eso. Padre, fíjese que durante ese episodio me di cuenta que no tocamos mucho el tema de que la religión es necesaria en la familia y en la sociedad. Me gustaría tocar un poquito de ese tema de la familia, sin ahondar tanto, pero sí por qué sería necesaria la religión en la sociedad y en la familia como núcleo de sociedad. Bien, perfecto. O sea, es que Dios planeó desde un inicio que el hombre fuera un ser social, Ujú. ¿no? Dios quería, Él sabía perfectamente cómo hombres solos, aislados, era más difícil que llegaran a su fin, que era el cielo, y por lo tanto Él creó sociedades. Las sociedades perfectas, ¿no? Lo que se llama el Estado y la Iglesia son sociedades perfectas. Imperfecta la sociedad como la familia, porque no se sostiene por sí misma, necesita de otros, ¿no? Pero finalmente crea sociedades. Y les pongo un ejemplo. El hombre es más fácil que se salve un niño estando con papá y con mamá, con hermanos. ¿Por qué? Porque a través de todos estos, por culpa del pecado original, pues una persona puede más fácilmente ser educado, recordado de las verdades más importantes, practicar las virtudes más importantes, no ser egoísta, ser caritativo, prestar sus cosas, que entre los mismos hermanos se ayuden, se apoyen, en fin, como que el hombre necesita de otros seres para poder ser recordado constantemente, y a través de las obras también, de cuál es su fin. Eso es una cosa bien importante, porque Dios creó al hombre en sociedad. Por lo tanto, la religión no es solamente una cosa que se practique individualmente, cada quien y ya.
sino obviamente que al hombre, que al ser uno, al haber creado Dios un hombre social, a la familia, a un pueblo, a una ciudad, al mundo en completo, pues la religión es una cuestión, ¿no? Es un asunto que se maneja de manera individual y social, las dos cosas. Así como el hombre tiene cuerpo y alma, de la misma manera, el hombre es individual y social. El hombre debe rendirle culto a Dios en el cuerpo y en el alma, y lo mismo también individual y socialmente. Padre, y justo me trae este punto a la mente que acabamos de celebrar la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Rey del universo y de todas las cosas. Entonces, no solamente reina a nivel personal, sino en la sociedad, en las escuelas, en los gobiernos, etcétera, etcétera. Y me parece también que viene a colación porque en este mundo liberal en el que vivimos, se trata de expulsar a Dios del ámbito público, se trata de expulsar a Dios, arrinconarlo, ¿no? Y en todo caso, también decir, por ejemplo, respecto de este tema de la religión, que ese es un tema personal y que no hay una religión que deba de imponerse sobre otras, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si usted pueda comentarnos algo al respecto. Sí, claro, porque justamente la fiesta de Cristo Rey, que acaba de pasar hace un par de días, ahora este domingo pasado, nos da pie a todo esto, ¿no? Como Cristo no nada más es rey del alma individual humana, Él es rey, ¿no? Rey de las naciones, rey de las sociedades, rey del mundo. Cuando se le preguntó a nuestro Señor si él era rey, pues Él dijo, sí, tú lo has dicho, yo soy rey, le dijo a Pilatos, y Él tiene un reino y Él es propiamente un rey. Entonces, hoy en día, como bien dices, Diego, ¿no? Lo quieren relegar a un papel muy personal, ¿no? Si quieres tú seguir tu religión en tu casa, que nadie te vea, que no sea nada público. Pero recuerden que antiguamente, cuando estábamos hablando de la Edad Media, las sociedades católicas, ¿no? Le rendían a Dios un culto público, a nivel de la sociedad completa, y también los gobernantes católicos, los reyes católicos, esa unión iglesia y Estado hacía que los ciudadanos, los individuos, le dieran un culto a Dios, como decía antes, tanto individual como público. Y en ese sentido, Padre, ese culto que nos da Dios, ¿no? Se podría decir que Dios ha revelado la verdadera religión, ¿no? En contraposición a esto que a veces se dice que no importa qué religión mientras se busca a Dios. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Bueno, sí, justamente volviendo al tema al que estamos ahora, pues Dios nos ha puesto, se podría decir también que nos ha impuesto, no nada más puesto, pues una religión. Él fue el que nos planteó la religión. Él nos dijo, a ver, si quieren llegar a mí, sigan esto. Hablábamos en el episodio muy importante en aquel momento, cómo pues Él nos dio algunas revelaciones para ver cuál era la religión. Antiguamente, lo que era la revelación primitiva de Adán y Eva hasta lo que fue Moisés, dio pautas generales por aquí y por allá que nos indicaban ciertas cosas acerca de cómo llegar a Dios. Pero propiamente cuando llega Moisés, ahí en esa parte del periodo de la humanidad, de lo que es Moisés a nuestro Señor Jesucristo, Él ya se mete más. El decálogo. Él ya se mete mucho más. Por ejemplo, deja un decálogo, se lo deja a Moisés directamente, pero le habla a Moisés, le habla a Abraham, le habla a Noé, bueno, no es antes de Abraham, ¿no? Le habla a Jacob. Él ya se revela más directamente, y Él ahí da normas precisas, leyes precisas, un culto preciso, etc. Se puede decir que la religión basada en la ley mosaica es una religión ya más clara de parte de Dios de qué quiere. Por eso, chicos, no se puede hablar de cualquier religión. Se tiene que hablar de que, a ver, si Dios es verdadero y si el alma va a Dios porque es inmortal, ¿qué camino nos dejó Él? ¿Cuál es el camino que Él indicó? Y por eso es importante ver, porque si Dios nos indicara un camino que no lo llevara a Él, pues Dios nos estaría engañando y no podría ser Dios Dios. Ahora, este camino puesto de Moisés a nuestro Señor, después cuando baja nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Él ya nos da claramente, ahora sí, una religión precisa, ya con mandamientos no nada más concretos, sino incluso vividos por Él mismo. Nos da y lineamientos, nos da las bienaventuranzas también, nos da los sacramentos, nos da... Y todo esto se hubiera perdido en el aire si no funda
algo que permaneciera con el tiempo. Que es la Iglesia Católica. Y ahí fundó una iglesia. Padre, ¿cuál es la diferencia, aprovechando este punto, Sí. entre religión e iglesia? Sí, bueno, la religión es esa liga que nos une, es ese camino que une a Dios, al hombre con Dios, ¿no? A Dios con el hombre. Bueno, y en cambio, la iglesia es el conjunto de personas que forman una sociedad Ujú, y que siguen una religión. ok. En este caso, por eso se dice que la Iglesia Católica es la religión verdadera fundada por Dios. ¿Cuándo nace esa Iglesia Católica, Padre? La Iglesia Católica nace, bueno, con nuestro Señor Jesucristo, Él es el que la funda, y Él la funda en el momento en que le dice a San Pedro, esta es mi iglesia, y le entrega las llaves, y le dice sobre y yo permaneceré con ustedes hasta el final de los siglos. O sea, la funda, lo que dicen los diferentes autores, es que nuestro Señor funda esa iglesia cuando pone una cabeza. Y esa cabeza, esa autoridad, pues se la da a Y luego San con Pedro. Pentecostés viene el Espíritu Santo y entonces viene Sí, todo es esto. muy interesante esta pregunta que estás haciendo. ¿Por qué? Porque para toda la gente puede quedar más clara, pues que fue un proceso, ¿no? Fue un proceso que va desde que nuestro Señor le da a San Pedro, le pone una autoridad, y dándole a San Pedro una autoridad, pues ahí, con las palabras que él dijo, pues lo pone, funda la Iglesia Católica, pero después le va dando diferentes poderes paulatinos. Ujú, Le da a los apóstoles la posibilidad de confesar, les dice que vayan ellos a bautizar, o sea, hay diferentes poderes que le da desde que le da a San Pedro. Eso es antes de la muerte de nuestro Señor, ¿no es cierto? Sí. Antes de que él muera, a San Pedro lo designa. Pero es después de que él muere y resucita, ujú, cuando propiamente hablando, da la entidad característica de la iglesia, que son 3 poderes. El poder de gobernar, el poder de santificar ujú, y el poder de enseñar. ujú. Esas son las 3 notas características del poder que les da a ellos, nuestro Señor, a los apóstoles, al fundar una iglesia. Y eso lo dice con unas palabras pues muy bonitas, esas palabras que se encuentran en Mateo 28, ¿no? Dicen lo siguiente: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Id pues, instruid a todas las naciones, bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñadles a observar todo lo que yo os he ordenado, y mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Estas palabras son muy importantes para nosotros católicos, porque sabiendo que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, nos da en estas palabras dichas después de su muerte, ¿no? Después de su resurrección, dichas unos pocos días antes de que Él se fuera a los cielos, pues le da a los apóstoles, estos 12 hombres sencillos, pescadores, pues les da este triple poder: el poder de enseñar, ir y enseñar a todas las naciones; el poder de santificar, bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; y el poder de mandar, porque dice él, enseñarles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, si una iglesia tiene estas 3 características, estamos hablando de la iglesia fundada por Cristo. Si una iglesia no tiene estas 3 características, no estamos hablando de la iglesia verdadera. En este caso, la Iglesia Católica clama a la Iglesia Católica, que es justamente la que tiene estas 3 características, porque es la que funda nuestro Señor Jesucristo. Padre, y bueno, aprovechando esto que menciona también, ¿qué elementos tenemos? Sé que la respuesta obvia pues es la tradición, pero ¿cómo podemos saber que seguimos en ese mismo camino y que no nos hemos apartado de las enseñanzas que Cristo ha querido establecer para su iglesia, ¿no? Porque ahora es muy común escuchar que entre ciertos católicos incluso se dice que, bueno, pero estas son enseñanzas ya vetustas, o ya se debe interpretar de esta otra manera, o se tiene que ir en tal sentido, claro, y seguir las nuevas tendencias, etcétera. ¿Cuál sería nuestra brújula para no perdernos en esa, entre comillas, actualización de la iglesia? Sí, mire chicos, sin querer llegamos a la quinta verdad. Pasamos por la cuarta, sí, de manera rapidito, y ya nos metimos a la quinta, ¿no? Esta quinta es justamente la que dice: la religión cristiana no se halla más que en la Iglesia Católica. Llegó el momento de hablar de este tema, que es como el culmen de este episodio. Y voy a tomar como principio esto que dice Diego: ¿cómo no desviarnos? Es una pregunta muy válida.
¿no? ¿Cómo le hago para no desviarme? Bueno, hablábamos, y voy a tomar una característica importante de algo que dice San Agustín. San Agustín dijo algo muy, muy importante, porque había mucha gente que decía, bueno, ¿cómo saber que la Iglesia Católica es la verdadera? Y San Agustín dice, bueno, que la religión católica, la cristiana, se ha establecido pues con la ayuda de milagros. Hablábamos la vez pasada de dos cosas. A ver, antes de poner a San Agustín, además quisiera no salirme del contexto y ya paso a San Agustín. Hay dos cosas muy importantes. Primero, vimos la vez pasada que con las profecías y los milagros se puede saber cuál es la verdad. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el dedo de Dios? Ujú. Respondiendo a la pregunta de Diego, ¿cómo no desviarnos? Primero, bueno, pues ¿dónde está el dedo de Dios? Si hay milagros de por medio, quiere decir que Dios está detrás, porque no va a haber milagros en el error, no va a haber milagros en la falsedad. Los milagros vienen de Dios y por lo tanto ahí está la verdad. Entonces, ese es un punto que vamos a tocar. ¿Cuál sería otra forma, Diego, de verlo? Bueno, a través de las 4 notas de toda iglesia verdadera. Lo vimos también la vez en el episodio anterior. Para no desviarnos, la iglesia fundada por Cristo tiene que ser una, tiene que ser santa, tiene que ser apostólica y tiene que ser católica. Esas son las 4 características de toda iglesia. Si yo no tengo esas características, ya estoy viendo que me desvío. Entonces, ahora sí, para probar la primera parte, ¿qué es el milagro? ¿Qué decía San Agustín? Dice el milagro, bueno, hay mucha gente que niega los milagros de la iglesia católica, que dicen que no. Y dice él, no importa, dice, él plantea la pregunta, la religión cristiana, recuerden que por cristiana estamos hablando de la religión católica. ¿La religión católica se ha establecido con el auxilio de milagros o sin él? Pregunta él. Ujú. Y dice, meditad bien vuestra respuesta y elegid. Primero, si confesáis los milagros de Jesucristo y que después hicieron los apóstoles, estamos confesando que la religión cristiana es de Dios Ujú. y que no hay otra, es la que fundó Cristo. Pero es muy interesante que dice San Agustín, ¿no? Porque dice, ahora, aquellos que niegan los milagros, dicen, no, esos milagros No existe. Son mentira. son mentira o no vienen de Dios. Dice, esos milagros de resucitar un muerto, milagros de sanar enfermos o en fin, todos los milagros que hizo Cristo, si se niegan, dice, todavía más están favoreciendo, fomentando la divinidad del cristianismo. ¿Por qué? Porque si una religión enemiga de todas las pasiones, incomprensible en sus dogmas, porque no es fácil entender que la Santísima Trinidad o que la Virgen es Madre de Dios o el dogma de la Inmaculada Concepción, en fin, muchos dogmas que no son comprensibles, además es una religión que es muy severa en su moral, Ujú. que esta religión difícil, que niega la voluntad, que niega al mundo, que niega los placeres del mundo, que te niega a ti mismo. Ha sido tan exitosa sin milagros. ¿Qué les parece? Eso es un prodigio más grande que los mismos milagros. Claro. Padre, y justo ahora que menciona esto de los prodigios, es común, sobre todo en estas congregaciones o sectas protestantes y también en algunos movimientos neocatecumenales, pentecostales, etcétera, que se diga que ahí dentro pasan hechos, entre comillas, milagrosos, ¿no? Aduciendo que es por el actuar del Espíritu Santo en las personas que están ahí y tal. Y usted comentó una palabra que a mí me gustaría retomar, que es la de prodigios. ¿De dónde vienen estos prodigios o verdaderamente son milagros? ¿Qué nos podría compartir al respecto? Sí, es todo un tema ese, ¿no? De los supuestos milagros actuales del día de hoy. Miren, siempre sin salirnos del tema actual, ¿no? Los milagros verdaderos prueban que ahí está Dios, prueban la verdad, prueban que la religión católica es la verdadera porque tiene milagros que la sostienen, que la fundamentan. Pero también, como acaba de decir Diego, están los falsos milagros. Están aquellos milagros que no vienen de Dios. Y ahí, contestando la pregunta de Diego de por qué los catecúmenos, pues que tienen aparentes milagros,
¿no? Que la gente se cae o que la gente levita o no sé qué tantos milagros tienen ahí, cosas, o que abran lenguas o, en fin, Lenguas muertas. lenguas muertas y hay diferentes cosas. ¿Cómo puede saber uno diferenciar entre un milagro verdadero y uno falso? Miren, eh, primero está la cuestión de que por los frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, un milagro, pues, que te lleva al bien, que te lleva a Dios, pues un milagro es un milagro, pues, que viene de Dios, pero ahí está la otra parte. Para lo que el hombre maneja como un milagro, los ángeles que existen, para ellos pueden hacer ciertas cosas que no son milagros para ellos, por su naturaleza angélica. Para nosotros sí, porque no somos capaces de mover algo con la mente o porque no somos capaces de diferentes situaciones para nosotros sobrenaturales o preternaturales y un ángel sí lo puede hacer. Entonces ahí está el problema de que el demonio, que también es un ángel, puede hacer ciertos milagros. Y ahí es donde una persona se puede engañar. Porque si es verdad que alguien puede levitar, pues se pudiera dar el caso, ¿no? Pero como también un demonio puede fomentar ese tipo de acciones, nosotros creemos que eso es un milagro y no necesariamente viene de Dios. Por lo tanto, lo veíamos, creo que lo vimos en algún momento, en algún episodio, que los milagros realmente verdaderos, no milagros verdaderos, sino los que están fundados exclusivamente en Dios y que no puede hacer un demonio, pues se acuerdan que habíamos dicho en algún momento que son dos tipos, lo podemos recordar. Uno es los milagros de crear algo de la nada. Eso no lo puede hacer jamás un demonio, ¿no? Un ángel, bueno, dado sea el caso. Eso, y para fundar la religión católica o posteriormente, ahora lo comento también, ha habido milagros de crear de la nada. Por ejemplo, la multiplicación de los panes, ¿no? De donde salió toda esa materia. O Lázaro que revivió. O Lázaro, por ejemplo, o el ciego de nacimiento, que de repente crea toda una conexión óptica de donde no había nada y para que pueda ver. O más adelante, no me quedo nada más con nuestro Señor, los milagros que hizo nuestro Señor, sino a lo largo de la iglesia los mismos santos. San Juan Bosco también ha producido que no le alcanzaban las hostias. Bueno, y también multiplicación de hostias para dar la comunión. O Lourdes, la Virgen de Lourdes, que de repente un hueso sale de la nada, ¿no? O que una persona, yo me acuerdo que eso cuando estaba chiquito me impactó, no sé, ustedes seguramente escuchan también algunos milagros impactantes, de un señor que pierde su pierna. Que recupera la pierna por completo. La misma, hasta con la misma cicatriz. Era su misma pierna. ¿De dónde salió esa pierna? Si ya estaba completamente corrompida, ¿no? De la nada. Entonces, esos son milagros que la Iglesia Católica, la Iglesia Católica tiene y que no tienen otras religiones. Con eso no los desviamos. Perdón, me falta una segunda, que es no nada más el crear cosas de la nada, sino también está la otra de dar la vida. La vida solamente viene de Dios. El que surja la vida. Ahí es donde el milagro de la resurrección de nuestro Señor o el milagro de la resurrección de Lázaro, donde había realmente un cuerpo corrupto y de ahí de repente sale la vida, el demonio no puede dar la vida, solamente la puede dar, él puede simular una muerte, él puede simular a alguien que se desmaye y de repente revive, ¿no? Pero la vida real solamente Dios. Entonces, con esto, respondiendo a su pregunta, si una religión tiene estos milagros que solamente vienen de Dios, pues uno puede, pues ahora sí confirmar que esa religión es la verdadera. Padre, y justo hablando de este particular, dijo usted que también por los frutos sabremos si estas cuestiones vienen o no de Dios, ¿no? Y a mí me llama la atención, por ejemplo, algún pasaje bíblico que obviamente usted sabrá mejor que yo resumir, pero del pobre y el rico que mueren y diciendo que Cristo le comenta al rico, pues que hay gente que ni viendo, ni aún resucitando un muerto, ni siquiera así creería las cosas que Dios nos manda, ¿no? Y bueno, lo que quería mencionar es los frutos que se ven en estos grupos neocatecumenales, pentecostales, etcétera. Realmente estamos viendo que se está dando una santificación en masa, porque si uno va a sus eventos o si tiene contacto con ellos, pues realmente vemos que ahí se vive una santidad y que los frutos son verdaderamente de Dios. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo opino que hay que distinguir el nivel natural del sobrenatural. ¿Por qué? Porque a nivel natural, pues mucha gente puede ser buena.
Yo puedo no matar, puedo no drogarme, puedo no tomar alcohol, puedo, qué sé yo, ser casto y todo esto no necesariamente se atribuye a la religión verdadera, porque el hombre, pues naturalmente hablando, puede ser bueno. Por supuesto que Dios siempre está detrás, ¿no? Pero ahorita estamos hablando del tema de la religión verdadera. Entonces, un mormón, un testigo de Jehová, un musulmán, un catecúmeno, recordemos que toda esta corriente catecumenal viene originalmente de los protestantes. Es el Papa, si no mal recuerdo, Juan Pablo II, que permite que entren los catecúmenos en la iglesia. Pero finalmente, ¿a qué voy? A nivel natural, mucha gente puede ser buena. Pero la cuestión está, y ahí puede haber frutos, se llegó a un nivel natural. Pero la cuestión estamos hablando aquí de algo más allá de lo natural, algo sobrenatural, virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad, virtudes heroicas al grado de un martirio, al grado de una justicia o una humildad a nivel heroico, esa gracia de Dios especial que crea santos, que crea gente excepcional. Ese tipo de vida espiritual, ese tipo de santidad, no se puede crear en una religión falsa, porque solamente frutos a nivel sobrenatural vienen de Dios. Y Dios no puede darle frutos sobrenaturales a una religión que Él no creó, a un error, a un lugar donde Él pues no está dando los medios para alcanzar los frutos. Entonces la respuesta sería frutos a nivel natural, sí. Podemos encontrar gente buena en todas las religiones, pero frutos a nivel sobrenatural, no. Eso solamente en la Iglesia Católica se puede encontrar. Muy bien. Y respecto de la naturaleza de la iglesia, padre, ¿qué podemos mencionar, no? Hay quien dice, y también esta crítica se escucha mucho del lado protestante, diciendo que la iglesia es una sociedad humana o que son reglas hechas e impuestas por hombres, etcétera. ¿Usted qué nos comparte sobre la naturaleza de la iglesia, por ejemplo? Sobre la naturaleza de la iglesia. A ver, la naturaleza de la iglesia tiene que ir necesariamente, el fin de la iglesia es la salvación de las almas. Necesariamente. Dios crea una iglesia y me gustó mucho la pregunta porque podemos de ahí retomar parte de lo que habíamos dicho antes, ¿no? ¿Para qué crea la iglesia? ¿Cuál es el fin? El fin es porque Dios le da a esa iglesia 3 poderes. Y con esos 3 poderes puede cumplir su fin. Le da el poder de enseñar. ¿Qué es lo que quiere Dios al crear una iglesia? Que esa iglesia le esté recordando a la gente constantemente las verdades que Él enseñó, las verdades que Él predicó. Sin la iglesia no hubiera habido la posibilidad de que sacerdotes, obispos, etcétera, etcétera, recordaran frecuentemente a las almas, pues cuáles son las verdades que Él enseñó. Segundo, ¿por qué crea la iglesia? Porque le da a ciertas personas pues el poder de santificar. Allí está la parte esencial de los sacramentos, ¿no? Sin estos sacramentos las personas no tendrían las gracias suficientes para su salvación. Recordemos que el fin de todo esto es la salvación de las almas, por eso crea una iglesia. Y por último, está el poder de gobernar, ¿no? Ese poder, ¿por qué lo crea? Porque tiene que haber personas que finalmente tomen decisiones y protejan a la gente lo mejor posible, llevar a la gente, orientar a la gente, pues hacia su fin, que es la salvación de las almas. No por algo le dice a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, que él, como principal responsable de todos, sacerdotes y laicos, es el principal. Entonces, la función principal de la iglesia es llevar a las almas al cielo, ¿no? Por eso crea Dios la iglesia, para que haya alguien que pudiera enseñarles la verdad, para que alguien los encaminara hacia esa verdad y les diera las gracias suficientes para poder llegar a esa verdad. Y digo esta conclusión que me parece un poco tajante, dura, pero creo no faltar a la verdad, que a todas las demás religiones o todas las demás sectas protestantes, por ejemplo, que no cumplen con estos 3 poderes dados por Dios, pues no llevan a la verdad, no llevan al fin que es la salvación de las almas. Ni glorifican a Dios tampoco. Ni terminan glorificando a Dios. Padre, y respecto, bueno, hemos mencionado pues que la verdadera iglesia de Jesucristo es la católica, ¿no? De eso ya no tenemos ninguna duda. ¿Qué podemos comentar respecto de esta iglesia que se dice católica ortodoxa, ¿no? Porque también ese es un tema que mucha gente
no comprendemos a profundidad y me gustaría que usted nos dé una explicación. Sí, bueno, algo habíamos comentado en el episodio pasado, ¿no? No estuviste tú, Diego, acá, pero podemos profundizar un poco en ese tema, ¿sí? Para aquellos que han ido escuchando todos los episodios, bueno, comentábamos en el episodio anterior cómo justamente los ortodoxos se separan de la Iglesia en el año 1054, negando sobre todo una verdad muy importante que es la procedencia del Espíritu Santo, porque ellos no aceptan que el Espíritu Santo proceda del Padre y del Hijo, sino exclusivamente del Padre, y bueno, ellos se separan. Entonces, también son una iglesia, por supuesto, está la iglesia, y hay iglesias luteranas y iglesias, todo aquel grupo de personas, ¿no?, que están congregados por un motivo religioso, pero finalmente esta iglesia ortodoxa o cismática se separa de la iglesia, y cuando estábamos viendo las notas características de cuál es la religión verdadera, vimos nosotros que ellos, pues, la más importante de todas es que ya no tienen sucesión apostólica. Una de las notas, no son apostólicos, no más, porque pierden la línea que viene desde San Pedro hasta la fecha. ¿Por qué es importante esto que acabas de decir, Diego? No nada más en los ortodoxos, también en los protestantes y cualquier otra religión o iglesia. Porque nuestro Señor le da a los apóstoles esta triple potestad de la que estamos hablando: gobernar, enseñar y santificar. Y esa potestad que Él dio a la iglesia, que tiene que ser la verdadera, necesariamente se tiene que transmitir de una cabeza a otra. Tiene que haber una línea de sucesión, de transmisión de estos poderes, porque esto es justamente el sacerdocio, una transmisión de esos poderes recibidos de Cristo. Si no está la misma línea de Cristo hasta la fecha, de Cristo a San Pedro, de San Pedro a Lino, de Lino a Cleto, etcétera, etcétera, todos los primeros papas hasta el día de hoy, si se pierde en algún momento la línea, por lo tanto, ya no viene el poder de Cristo. Y en todo caso, y para ejemplificar la pregunta que hacía, ya no se puede hablar de que sea una iglesia ortodoxa, sino heterodoxa, ¿no? Claro. Porque en todo caso la ortodoxia corresponde a la Iglesia Católica, como ya hemos insistido en este programa muchas veces. Claro, porque ortodoxo significa estar en la verdad, ¿no? Ellos ya no están en la verdad, se salieron de la línea, y por lo tanto, ya no tienen mandato divino por la salvación de las almas, porque ya perdieron ese poder venido de Cristo. Entonces, pues sí es muy importante ver cómo la Iglesia Católica es la única que puede clamar que tiene ese triple poder enseñado por Cristo a través del tiempo. Porque la verdad es inmutable, porque si no deja de ser verdad, ¿no? Entonces es una sola línea y una sola verdad. Sí, así es. Bueno, pues entonces en conclusión, básicamente... Sí, tenemos que concluir desgraciadamente. Sí, porque se nos acaba el tiempo ahora sí. A mí me gustaría, para todos los que nos están escuchando, pues ahora sí hacer un resumen completo, global, y finalmente pues llegar a esta conclusión importante. La conclusión importante de todo este episodio es: si existe un Dios y existe un alma inmortal, y Dios crea para esa alma inmortal una religión, y esa religión nos viene principalmente bien definida y esclarecida con la revelación cristiana, y es Cristo quien la deja. Y después, Él establece y funda una iglesia, y la única que hoy en día puede clamar que cumple con todas las notas de esa iglesia fundada por Cristo es la Iglesia Católica. Por lo tanto, por la razón, y no nada más por la fe, por la razón podemos concluir que es deber de todo ser humano ser católico. Así es. Muy bien. Pues finalmente invitarlos. El siguiente episodio va a ser el último episodio de esta temporada y vamos a platicar un poco acerca de lo que es el compendio de la doctrina cristiana. Vamos a hablar sobre los dogmas y las verdades y vamos a profundizar un poco con respecto a eso. Y pues nada, agradecerles. Bien, pues sí, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Luisa. Gracias también a ustedes que nos acompañan del otro lado. Les recordamos que por favor le den like, compartan y sigan a este podcast en Spotify, Instagram y Apple Podcast como Velum Shizum. Y los invitamos también para que no se pierdan el próximo episodio, donde cerraremos esta temporada, como ya mencionó Luisa. Entonces, Padre, si nos ayuda, por favor, nos acompaña con una oración.
Sí, claro que sí. Si me permiten, chicos, el día de hoy voy a variar un poco la forma de rezar al final. No tengan miedo, no va a ser ninguna de otra religión ni nada. Por supuesto, venido. Primero está nuestra fe católica antes que todo. Pero quisiera terminar con esta reflexión. Y esta reflexión yo la aprendí de pequeño y creo que ilustra muy bien el cierre pues, de este episodio. No me acuerdo ahora del autor, pero dice así: ¿Yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, dura cosa será, pero posible. Posible quiero holgarme, posible y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me empleo? ¿En qué me encanto? Loco debo ser, pues no soy santo. Muy bonita. Amén. Esta frase resume que todos nacimos para ser santos. Dios quiere que volvamos a Él, es todo lo que hemos estado viendo. Dios quiere que nos vayamos al cielo. Y la mejor manera para poder llegar a Él, pues es seguir la pauta, el camino que Él nos enseñó para poder llegar a Él, con todas las ayudas que tenemos, que sacramentos, etcétera, y que es la Iglesia Católica. Por lo tanto, invita a toda la gente católica a fortalecerse en su fe y a toda la gente no católica a que lo reflexione, a que lo considere, porque se está perdiendo pues de un gran camino que Dios nos dejó para poder ser santos, que es el fin de la vida. Así es. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Y el velo fue rasgado, no por mérito humano, sino por divina misericordia. Por divina misericordia. Velum Chisum. Velum Chisum.